los eventos de cuando Jesús tiene esa confrontación con los fariseos, que desde el capítulo 13 estamos viendo que todo es confrontación. No hay manera de hablar de una manera pacífica con ellos, porque todo el tiempo están acusando al Señor, están negando la verdad de Dios, están queriendo imponer sus creencias y sus costumbres. Así que continuamos en lo que Mateo nos narra aquí. Esta es la segunda parte del título ¿Está tu corazón lejos de Dios? Ese es el título que le he dado, parte 2. Mateo 15, del 10 al 20. Dice así: y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, y robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Señor, ayúdanos a comprender este texto, te lo pedimos. Ilumínanos para poder entender lo que está narrado aquí y la aplicación que esto tiene para nuestras vidas el día de hoy, y que nos ayude a crecer en nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, en nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, que reflejemos un poco más de su gloria en la manera como caminamos, como vivimos, como hablamos, como testificamos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Entonces, el centro de toda esta porción continúa siendo el corazón. Y vamos a ver palabras donde Jesucristo enfatiza de nuevo el corazón, qué es lo que hay en el corazón del hombre. Y vamos a ver cómo los fariseos y los líderes religiosos enfatizan lo de afuera, lo que se hace en la religión. Entonces vamos a ver cómo Mateo narra aquí. Y lo primero es que contamina al hombre. El verso 10 y 11 dice: llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. La semana pasada vimos que los fariseos y los escribas estaban acusando a los discípulos del Señor que no se lavaban las manos antes de comer. Y estábamos viendo que no lavarse las manos era un ritual que ellos cumplían. Y ellos ese ritual le ponían el valor espiritual. Es decir, si la persona hacía ese ritual, y ya vimos cómo se lavaban las manos, qué hacían, entonces espiritualmente esa persona estaba bien. Pero Jesucristo le dice a la multitud son todos los que Él sanó en las partes anteriores, después de que bajó de la barca con los discípulos, sana a un montón de gente y está con ellos. Vienen los fariseos, los escribas, hacen esa confrontación. Jesús les contesta, les muestra cómo ellos están lejos, solamente alaban al Señor de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Y después Jesucristo, de que termina esa confrontación, llama a la multitud y les dice: oíd y entender, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Y les dice: oíd y entender. Y ahí está exponiendo públicamente lo que estos hombres enseñan, cómo está mal, y lo explica de una manera bien sencilla a ellos. Pero vamos a ver que esta multitud no entendió lo que Jesucristo les quiso decir. Porque cuando nos movemos más abajo en los versos, los discípulos tampoco entendieron qué quiso decir Jesús. Nosotros lo leemos y está bien fácil, ¿cierto? Es una frase muy fácil, pero vamos a ver el porqué de esto. Entonces Jesús les dice: oíd y entended. Esa es una frase común que ellos usaban para llamar la atención de alguien. Y estaba pensando, cuando Jesús les dice oíd y entended,
no me estoy quedando en una frasecita solo por explicar una frase, pero está relacionado con el resto del texto. Por eso me detengo un poco aquí. Y a veces, pensando en una ilustración acerca de esto, el maestro está enseñando algo, el grupo que está escuchando está oyendo, pero no están entendiendo. Jesucristo está conectando una cosa con la otra. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo inglés en la escuela de adultos en Santa Clara, en el área de la Bahía. Una vez entró la maestra y había algunos alumnos nuevos. Y ella le decía a ese alumno, ¿tú entiendes lo que te estoy diciendo? Decía, sí. Decía, ya. ¿Y tú entiendes que vamos a hacer esto y esto? Ya. ¿Y tú entiendes que no me estás entendiendo? Ya. Todo le decía, ya. Él no sabía, él no entendía, nomás escuchaba algo que le decían. Y todo lo que decía era, ya, sí. Pero él no estaba entendiendo, no había esa conexión. A veces sucede tal vez en el hogar cuando la mamá está hablando y los hijos están en sus electrónicos y dicen, ajá, pero no están entendiendo qué es lo que dice. O de pronto la esposa viene y le dice al esposo, ¿sabes qué? Vamos a comprar muebles nuevos. Y él, ajá. Y ella va y los compra, después llega con los muebles y dice, ¿what? ¿Cuándo? Estaba oyendo, pero no estaba entendiendo, no hay una conexión aquí. Yo veo que el Señor hace esa conexión. Entonces, oír y entender era una frase común en el tiempo de Jesús. Y se usaba para introducir algo de suma importancia. Algo muy importante, porque es como repetir 2 veces lo mismo casi. Y no es que fuera difícil de entender, si leemos la frase, no era una frase difícil de entender. El problema con esta audiencia es que era difícil de aceptar. Hay una diferencia entre entender y aceptar algo. Lo que Jesucristo quiere es que ellos presten atención, que entiendan y que acepten. Pero hay algo que está desconectado con ellos allí. La razón es porque no es difícil de entender, es duro de aceptar porque el hombre tiene su propio concepto de las cosas, especialmente de las cosas espirituales. Y cuando Dios habla, al ser humano le cuesta trabajo ver más allá de sus narices, ver más allá de lo que ya piensa que así es y tener fe y aceptar lo que Dios presenta en su palabra como veraz y tomarlo como el estándar que debe gobernar su vida. Estoy hablando de fe. Entonces, el problema es en el corazón del hombre que tiene su propio concepto. Es interesante también notar que esta frase, esta fórmula que Jesucristo está usando aquí, Él la introduce en Mateo 13, versos 14 y 15. Vamos allí, quiero que miremos. Mateo 13, versos 14 y 15. Dicen, y en ellos se cumple, bueno, leamos el 13. Porque por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan. Mire la conexión que el Señor hace aquí, refiriéndose a Isaías, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y lo que está hablando es de aceptar, de creer lo que Dios dice sin cuestionarlo. Y esta fórmula el Señor la presenta cuando está a punto de empezar a establecer. Ya hablo de una parábola, pero aquí donde Jesucristo dice, por eso solamente al público en general les voy a hablar en parábolas. Y los que son mis discípulos, a ellos les voy a explicar la verdad. Acuérdense, las parábolas cumplían 2 propósitos. Un propósito era cubrir, era tapar un misterio del reino. Y otro propósito era descubrir, mostrar o manifestar un misterio del reino. Entonces Jesucristo, cuando les dice oír y entender, está a punto de mostrarles una parábola. Verso 11, regresamos a Mateo 15, siempre voy a regresar allí, dice, no es lo que entra en la boca del hombre, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre.
Y aquí está la parábola, ya el Señor se las dio. Ellos escuchan, pero no, en realidad no entienden lo que Jesús está hablando. ¿Sí? Y el énfasis que Jesucristo hace aquí tiene que ver con la contaminación del hombre, lo que contamina al hombre. Y está relacionado con la comida porque está relacionado con el lavarse con las manos, que lo vimos la semana pasada, que es el asunto que traen los fariseos y los escribas delante del Señor. Entonces, quiero que miremos en Hechos 10, verso 14, una ilustración que nos puede ayudar a entender por qué es tan difícil para ellos entender esta frase tan sencilla que Jesucristo les está mostrando. Hechos 10, verso 14. Y aquí está hablando de Pedro. Dice, mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Nada impuro o inmundo, el Señor le permite ver una visión donde hay una sábana que tiene todo tipo de animales y de reptiles. Y Dios le dice a Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro a Dios es, no. Yo nunca he comido nada que sea impuro o inmundo. Cuando Pedro contesta así, él tiene su mente en el libro de Levíticos, donde Dios le dijo, no pueden comer de estos animales porque son impuros, no pueden cocinar la comida de esta manera porque es algo impuro. Entonces Pedro y los judíos y la audiencia que Jesús tiene, ellos en su mente tienen que de cierta manera es impuro comer. Impuro o contamina se está refiriendo a que espiritualmente la persona no puede presentarse ante Dios. ¿Sí? Es como profanar algo, así lo ven, es algo extremo, como ellos lo están viendo. Pero miren cómo Pablo, tratando con esto más adelante, porque el asunto después de aquí sigue con los discípulos, con Pedro se ve en el libro de Gálatas, después Pablo lo trae en el libro de Timoteo. En 1 Timoteo 4, versos 1 al 5, lo que estoy tratando es de dar luz a por qué es tan difícil entender esta frase tan sencilla para este grupo. 1 Timoteo 4, versos del 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo acerca de los alimentos, acerca de lo que está sucediendo aquí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar ni se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Dice, todo es bueno, todo lo que Dios ha creado, cualquier comida está bien. Pero cuando miramos allí en Mateo 15, lo que tienen en la mente ellos es que no, hay comidas que son malas. Y si como esa comida, no estoy bien espiritualmente delante de Dios. Jesucristo, cuando le dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina. Eso no contamina al hombre porque eso va al estómago y sale después a la letrina, es desechado. No puede tocar el alma. Jesucristo les está diciendo, pero ellos no lo pueden ver así, porque ellos han asociado estas leyes ceremoniales con pureza en el corazón, pero no era la intención de Dios. Cuando Dios les dio la ley en Levíticos, que no podían comer ciertas comidas, que tenían que hacer cierta manera en cómo comían, era para mostrarles a ellos la necesidad de la gracia de Dios todo el tiempo. Y si fallaban en hacer eso, usted lee Levíticos, no dice que pecaron, nunca dice que pecaron. Dice que quedaban impuros ceremonialmente y que tenían que lavarse y limpiarse para poder volver allí. Pero jamás decía que no lo conectaba con el pecado. Pero los fariseos, los líderes religiosos, conectaron la apariencia de esas acciones con el corazón. Esa no era la intención de Dios. Dios no les habló así. Entonces toda esta multitud ha sido enseñada así. Y ellos así piensan. Ellos así creen. Entonces Jesús les dice,
No es lo que entra en la boca de lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Así de sencillo. Puedes comer lo que quieras, no hay problema. Puedes comerlo como quieras, no hay problemas. Eso no va a traer impureza en el corazón del hombre. No tiene nada que ver con el corazón del hombre, la manera como comen. Entonces, es difícil para ellos entender de qué está hablando el Señor cuando les está diciendo esto. También vemos otro ejemplo de la circuncisión. Dios le dice que se tiene que circuncidar físicamente. Pero si uno sigue leyendo el libro de Levítico, dice, lo que quiero es la circuncisión del corazón. De nuevo, todo el tiempo está apuntando es al corazón. En Gálatas Pablo trata eso y habla de que no es los que están circuncidados físicamente, sino los que están circuncidados del corazón, los que tienen acceso ante la presencia del Señor. Pero ellos querían ver solo lo de afuera. Yo lo que quería ver era el corazón. Todo el ritual de los fariseos de cómo lavarse las manos para comer, con esta frase Jesucristo lo tira al piso. No lo que Dios estableció. Cristo jamás se opuso a lo que el Padre estableció. Jesucristo está diciendo la manera como ellos lo están llevando. Eso queda por el suelo, no sirve, no es lo que Dios pidió. Y les explica es lo que sale de la boca, lo que contamina al hombre. Si se fijan, con la multitud, Jesucristo no les explica nada más. Jesucristo les da una parábola que está en una frase corta. Es lo que él dijo que iba a hacer cuando se refirió a Isaías en el capítulo 13. Nomás lo deja con esa parábola. Entonces los fariseos y la multitud están escuchando. Después, mi punto 2 es Jesús define a los fariseos como necios y sin importancia en el reino en relación con esto de lavarse las manos. Verso 12. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Los discípulos están sorprendidos. Los discípulos cuando oyen que Jesús dice esto de la comida, ellos no lo pueden creer. Ellos no cabe en su mente cómo Jesús les está hablando a ellos así. Acuérdese. Lo que ellos tienen en mente es lo que les han enseñado y les han enseñado mal. Entonces dice, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron? Escandalizarse es llenarse de desapruebo, revulsión por alguien, rechazar abiertamente a alguien, pensar que es motivo de tropiezo, entonces se rechaza. Eso es escandalizarse. Eso es lo que están hablando ellos allí. Y es la acción que ellos toman contra Jesús. Y lo que podemos ver mientras hemos estado estudiando es que esa confrontación entre los fariseos y Jesús solamente va en aumento. Cada vez va en aumento más y más y más. Pero la respuesta de Jesús que le da a los discípulos aquí deja ver que Él no se echa para atrás. Él no se echa para atrás. Y cada vez que le ponen una trampa, Jesucristo usa la oportunidad para exponer la hipocresía de ellos y el daño que le están haciendo a la nación de Israel con sus falsas enseñanzas. Son falsos maestros. Él los denuncia públicamente su hipocresía. Los fariseos y los escribas habían reducido a Dios. Lo habían reducido, lo habían hecho a su imagen y semejanza. Y lo habían encajonado dentro de sus propias interpretaciones y dentro de sus propias tradiciones religiosas. Y no estamos lejos, mucha gente hace eso. Quiere tener su propio concepto de Dios. Hay gente, hablaba con el grupo el viernes, parece que lo mencionamos, o en la clase, cuando dicen, Diosito me contestó mis oraciones. Y digo yo, ¿dónde lo cargan? ¿En el bolsillo o en un llavero? Diosito, tiene que ser algo muy pequeño, ¿no? Para referirse a él así. Los fariseos pensaban que Dios, ¿saben qué es el Mishnah? Mishnah es una interpretación de la ley que ellos escribieron. Está la ley. Entonces ellos escribieron una interpretación de la ley. La interpretación de la ley tiene otra interpretación, que es el Talmud, y tienen otras interpretaciones. Entonces de allí es donde ellos se sueltan o se salen todas esas ramas de las enseñanzas que ellos tienen. Los fariseos pensaban que Dios se sentaba con ellos por horas y horas a estudiar la Mishnah, la interpretación de la ley que ellos habían
escrito. Así pensaban ellos de Dios. Ellos pensaban que Dios se sentaba presidiendo el Sanedrín. El Sanedrín es el grupo de líderes religiosos que gobiernan sobre los judíos. Ellos pensaban que Dios, después de la destrucción del templo, rugía como un león 3 veces, que lloraba y que sus lágrimas cuando caían al mar causaban terremotos. Si se fijan, es puras ideas locas que ellos tienen de Dios, porque su tradición ha tomado tanta fuerza para ellos. Su ritual es religioso, su propia religión es tan importante para ellos, que Dios quedó reducido a nada. Y hablan y enseñan con seguridad. Entonces cuando Jesús dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, ellos no pueden creer lo que están escuchando. Porque están influenciados con este concepto, que es un concepto falso de Dios. No les han enseñado la ley que Dios les dio, les han enseñado lo que ellos quieren interpretar de esa ley. No estamos lejos hoy en día. Creo que no estoy hablando de cosas raras aquí. Todos nos podemos identificar. De lugares donde en realidad las personas las sientan enfrente y no les enseñan la Biblia. Les enseñan lo que ellos quieren pensar de la Biblia. No les leen los textos de la Biblia, les enseñan de sus visiones y de sus profecías y de sus sueños y de su propio egoísmo, y mueven a veces multitudes para lograr lo que estos hombres, lo que ellos sueñan, lo que ellos quieren, pero no presentan lo que Dios dice. No estamos muy lejos. Y hay personas que pueden escuchar un mensaje fiel a las Escrituras y no pueden, ¿por qué está diciendo eso? No lo pueden creer. Cuesta. Porque la mente y el corazón se va formando de una manera que es lejos de la verdad. Eso es lo que está sucediendo aquí. Los fariseos decían que cuando Moisés murió, Dios tocó el cuerpo de Moisés y quedó impuro. Entonces Aarón tuvo que venir para purificar a Dios. Suena raro, pero así pensaban ellos y así enseñaban ellos. Ese era su concepto que tenían de Dios. Entonces cuando ellos escuchan a Jesús lo que está enseñando, para ellos es un choque, pero es la oportunidad. Cristo los está confrontando con su propio pecado y su maldad para traerlos a la verdad, pero lo rechazan. Y las multitudes están ahí nomás de testigos, como en el aire, unos neutros, otros quieren creer, otros no saben qué hacer. Los discípulos están en shock. ¿Cómo les pudiste hablar así? ¿No sabes que se escandalizaron con lo que tú les dijiste? Impensable lo que Jesús está diciendo. Pero en el verso 13... dice, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Miremos en Mateo 13, 40 al 42, lo que Jesucristo le está diciendo a ellos aquí. ¿Cuál es la planta que Dios no ha plantado? Miremos aquí. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esas son las plantas que Dios no plantó. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Prácticamente Jesucristo les está diciendo, estos hombres están condenados eternamente al infierno, porque Dios no los plantó, son cizaña, son maleza en medio del trigo, que están creciendo junto del trigo, pero eventualmente llegará el tiempo donde van a ser desarraigados, es decir, sacados completamente de raíz, lo cual quiere decir que su enseñanza es irrelevante, su enseñanza no tiene ningún alcance eterno para la salvación de ninguna persona. Están lejos de Dios. Y el verso 14, ahí en el capítulo 15, mira lo que Jesús les dice a los discípulos. Primero los describe como lo que son y después les dice a ellos qué hacer. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. En ese entonces en los cultivos a veces hacían hoyos, los llenaban con agua y el ganado comía allí. Obviamente un ciego que caminaba en el campo iba a caer en ese hoyo, se iba a morir, se iba a ahogar. Entonces él está usando lo que ellos conocen.
Y está usando también una frase que ellos usaban de sí mismos, los fariseos. Decían que ellos eran maestros o líderes de ciegos, es decir, ellos eran los que sabían y los que guiaban ellos no sabían nada, pero Jesucristo les dice, son ciegos, guías de ciegos, y les muestra su propia hipocresía y su corrupción. Así que lo que dice, déjenlos. No tiene sentido prestarles atención o preocuparse por nada de lo que ellos digan. Déjenlos. Que también se puede traducir, manténganse alejados de ellos. No tengan nada que ver con ellos. Están destinados para el juicio. Ustedes no tienen nada que ver con ellos. A mí me preocupa a veces personas de aquí de esta iglesia, porque yo no tengo influencia sobre otras iglesias, esta es mi congregación, que escuchan falsos maestros. Y piensan que cuando escuchan falsas enseñanzas no les va a afectar. Y piensan que está bien, que tienen un espacio para hacer eso. Pero resulta que el Señor Jesucristo él mismo dice, no. Pablo le dice, cuando le enseña a Timoteo, dice, no. El libro de Judas dice que cuando estás tratando con alguien que es falso, que para rescatar a esa persona debes tratarlo como si te fueras a contaminar con solo tocar su ropa. ¿Por qué razón escucharlos? Si es gente que no está enseñando la verdad de Dios, ¿por qué razón prestar atención, prestar oído a eso? Aquí cabe una buena ilustración. Las personas que trabajan en los bancos, a veces el entrenamiento que les dan para conocer los billetes verdaderos, se meten una semana y están con el billete de verdad y solamente miran puros billetes de verdad. Nunca ven un billete falso, jamás. Y conocen también los billetes de verdad, que cuando un billete falso llega a su mano, inmediatamente lo sienten y saben, este no es de verdad. Como un músico, un buen músico, se dedica a estudiar la música y su oído está acostumbrado a las buenas notas, a los instrumentos bien entonados, a la armonía de la música. Cuando una nota está fuera de lugar, inmediatamente la conoce, pero él no se dedica a estudiar las notas malas. Él se dedica a conocer las notas buenas. Así es. Cuando el Señor le dice, déjenlos. Ustedes ocúpense de la verdad. Ustedes ocúpense de lo que es la verdad. Y con eso van a poder discernir lo que es falso. Porque viene juicio para ellos. Exponerse a gente así solamente produce el riesgo de producir un desastre espiritual. Miren 2 de Juan 8:11. 2 de Juan 8:11. Y a veces la iglesia, no entiendo por qué, tiene miedo de denunciar a los falsos maestros. El martes pasado en la radio, fue el pasado o el antepasado, esto salía en el mensaje que lo prediqué aquí, ahora salió en San Francisco. Estoy denunciando una lista de rateros, y así les llamo porque son rateros, falsos maestros, falsos predicadores que se dicen según pastores y todo lo que están haciendo es robándole a la gente, engañando a la gente, guiándolos hacia el infierno, haciéndolos más ciegos de los que son. ¿Por qué no hacerlo? Si la palabra lo hace. Obviamente hay que tener cuidado que estamos de acuerdo con la palabra. Pero el Señor Jesucristo enseña, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge con nosotros está desparramando. Entonces Jesucristo llama a tener fidelidad a Él y a llamar las cosas como Él las llama. Mire 2 de Juan 8:11. No. Déjeme ver si es del verso 8 al 11. Tened cuidado para que no perdáis, porque 2 de Juan no tiene 8 capítulos. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Pero si ven cómo habla de permanencia en la enseñanza de Dios, de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Pues el que lo saluda participa en sus malas obras. El Señor le dice a ellos, déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. No se contaminen con ellos. Eso sí los va a contaminar. Déjenlos. No se metan por allí, déjenlos. Son hipócritas y arrastran a otros al desastre juntamente con ellos.
Tercero, regresamos allí a Mateo 15, Jesús expone el corazón del hombre. Verso 15. Respondiendo Pedro le dijo, aquí este verso es el que nos deja ver por qué la multitud no entendió cuando Jesucristo le dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que sale de la boca lo que contamina. Aquí vemos por qué la multitud no entendió, porque la multitud tiene menos enseñanza que los discípulos. Y uno de los discípulos, que es Pedro, le dice, Señor, explícanos qué quisiste decir con esa parábola. 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? También vosotros, ¿con quién los está comparando? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces, no es que la parábola fuera difícil de entender, sino que para ellos era extremadamente difícil de aceptar, debido a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, que estaban mal enseñadas por sus líderes religiosos. Así que Pedro le dice, Señor, explícanos qué significa para que nosotros podamos aceptar. No podemos aceptar a menos que tú nos expliques. Y esto muestra algo importante aquí también. El hombre por sí mismo no va a entender lo que Dios dice. A menos que el Señor sea el que le explique, a menos que el Espíritu Santo sea el que le ilumine, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Y esto lo estamos viendo aquí. Entonces en el verso 16, y él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? Es decir, están como las multitudes que no entienden de qué habla Jesús. No saben la diferencia que él les está queriendo mostrar entre lo interno, lo espiritual y lo externo. Verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Obviamente lo que la persona come no puede tocar el alma. Hay personas que piensan que porque comen verduras son más espirituales que los que comen carne. Hay gente que puede pensar que porque no comen carne de puerco, ellos son más limpios y más espirituales que los que sí comen carne de puerco. Usted se lo pierde si no se lo come. Claro, tiene que tener cuidado. Es bien rica esa carne si está bien cocinada. Obviamente hay que tener cuidado. En el punto donde la comida sí puede afectar el alma es con la glotonería. Es decir, que una persona no come sino que traga. ¿Sí? Y no debo decir nada más allí. Pero lo que Jesucristo les está enseñando es que la comida no toca el alma. Es algo físico y solamente va a afectar lo físico, pero no lo espiritual. Mire, Pablo expande esto un poquito más en Romanos 14, versos 17 al 20. Romanos 14, versos 17 al 20, que era el texto que había estudiado para compartir con mi grupo el viernes, pero la necesidad era otra y había que atender primero lo que el Señor estaba presentando. Dice el 17 al 20, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer o que acusa al otro. Entonces, Pablo está diciendo ahí qué es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es lo que tú haces externamente. El reino de Dios no es necesariamente la manera como te vistes para venir el día domingo al servicio. No es necesariamente los ademanes que usas cuando entras a este edificio, ni las palabras que usas para saludar a otros las que te califican delante de Dios. No es lo que ritualmente tú conoces, es el corazón. Lo que importa es el corazón. Un ejemplo de esto, miren, tenemos la costumbre de orar juntos los domingos. Usamos un texto, le decimos a la iglesia, vamos a usar ese texto,
Vamos a formar grupos de 3 hombres y 3 mujeres. Ya sé que la iglesia no sabe matemáticas porque casi nunca son grupos de 3, pero no importa. Hacemos los grupos, ¿sí? Cuando damos esa instrucción, esto es lo que yo estoy pensando. La iglesia va a orar en grupos porque ellos ya oraron en su casa. Cuando cantamos los cantos aquí, que los hermanos nos ayudan, los muchachos con la música, yo estoy pensando, la iglesia va a cantarle a Dios porque ya cantaron en su casa. Ellos le cantan a Dios cuando están solos con el Señor. Ellos procuran oír música que exalta a Dios. Cuando alguien le dice a otro Dios te bendiga, yo en mi mente digo, es que esa persona lee las escrituras. Esa persona bendice a Dios. Esa persona ora por sus hermanos. Entonces cuando viene y dice Dios te bendiga, su corazón ya está allí. Pero yo no sé, yo no puedo ver el corazón. Dios sí ve el corazón. Y el asunto de este texto que estamos estudiando es que el Señor ve el corazón. Él quiere su corazón, no su apariencia religiosa. A Él no le importa su apariencia religiosa. Ahora no digo con eso vaya a ser un desorden aquí, póngase todo al revés. No, yo creo que tiene un sentido común, cómo nos comportamos cuando estamos juntos. Pero ¿qué pasó en mi corazón? ¿Qué sucedió en mi corazón? El reino de Dios no es comida ni bebida. Verso 18, regresando a Mateo 15, siempre regreso allí. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Otra vez, el corazón, eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. El corazón es el centro de la naturaleza humana. El corazón es el asiento de las emociones y de la voluntad en el hombre. Génesis 6:5 dice que Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Lo que usted piensa, estamos hablando de su corazón. Lo que usted siente, estamos hablando de su corazón. Las cosas que usted decide hacer, estamos hablando de su corazón. Eso es su corazón. Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. No hay nada más engañoso que el corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De allí sale todo lo que tú eres, todo lo que tú haces. El mundo y la psicología enseñan que el hombre es bueno, que su corazón no es malo. Yo no entiendo cómo un creyente puede ser psicólogo. La verdad es un oxímoron, a menos que sea una persona muy madura y que pueda usar algo para bien, para el cuerpo de Cristo. Pero oxímoron es algo que no existe, es una contradicción, es lo que es. Porque el fundamento de la psicología es que el hombre es bueno, que su corazón es bueno. De allí parte. Y que el hombre tiene la respuesta para los problemas del hombre. Vamos a la Biblia, la Biblia dice, no, el corazón es malo. Y el corazón es engañoso en gran manera. ¿El corazón de quién? Podemos mirar todas las edades aquí para no hablar de gente que no está aquí. Hay bebés de meses aquí. Hay niños que apenas caminan, hay otros que están en kinder. Tenemos jovencitos, teenagers, adultos jóvenes, gente mayor, gente avanzada en la edad. ¿El corazón de quién? Está hablando Jeremías. El corazón de todos nosotros, sin excepción. Desde que el bebé está en el vientre, seguro que allí hace sus tantrums. Seguro que allá, sí, me imagino que sí. Ya el corazón es malvado. Es más, si un bebé tuviera la fuerza de un adulto para hacer lo que un bebé hace, ese bebé mataría a más de una persona en el transcurso de su vida. Por la manera como hace las cosas. Bueno, uno que gatea o que ya medio camina también, a eso me refiero. El corazón es malvado en gran manera. El rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Cuando está confesando sus pecados delante del Señor, que está arrepentido, le dice, mi pecado de continuo está enfrente de ti. Continuamente he pecado contra ti. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo enseña, perdona nuestras ofensas. ¿Cuándo? Todos los días. Porque el corazón es malo. El razonamiento del hombre dice que no, que el hombre es bueno. Es un buen vecino, es una buena persona. ¿Y cómo es que mató a su esposa y a sus hijos?
Porque el corazón es malo de todas las personas. Por eso cuando se hace un juicio contra un asesino, ese asesino debe recibir la pena de muerte sin falta. No se trata de ver, pobre hombre, tal vez en su niñez, quién sabe cómo lo maltrataron. Tal vez su papá no le dio el cariño que necesitaba. Tal vez mira lo que le faltó y ahora lo que está haciendo. No, es un malvado, es asesino en su corazón. Por eso lo hizo. Lo que Jesucristo está hablando aquí. Yo no entiendo por qué hay creyentes que piensan que se debe refutar la pena de muerte. Al contrario, se debe afirmar. Un hombre que le quita la vida a otro hombre ya negó su existencia y merece la muerte. Porque es malvado. Bueno, regresemos al tema aquí. Los fariseos, ellos también tenían su propia definición. Y para ellos lo veían así. Si estaban limpios ceremonialmente, es decir, cubrían sus tradiciones, sus rituales religiosos, sus cosas que hacían religiosamente, ya ellos estaban limpios y bien espirituales delante de Dios. Y esa es la raíz de toda esta narrativa. Aquí estamos llegando al corazón de este mensaje. Aquí es. Esa es la raíz de todo lo que está pasando aquí. Y la pregunta es, ¿quién está bien delante de Dios? ¿Cómo es que alguien puede estar bien delante de Dios? Porque lo que importa no es lo que la gente dice, lo que importa es lo que Dios dice. Bueno, importa lo que la gente dice en el sentido de tener un buen testimonio, pero no en el sentido de condenación o vida eterna. Eso viene de Dios solamente y el punto aquí es ese. Jesucristo lo quiere llamar la atención de ellos, que es un asunto del corazón. De acuerdo a las palabras del Señor Jesús, nadie está bien delante de Dios. Nadie puede estar bien delante de Dios por sí mismo. ¿Cómo sabemos eso? Déjeme le hago una pregunta. ¿Tiene usted un corazón? ¿Ok? Si usted tiene corazón, no está bien delante de Dios. No puede. Por sí mismo no puede. Nadie puede. Porque el corazón es malo, es perverso. Es decir, el alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, su voluntad, todo eso. Porque de allí, del corazón, procede el pecado. ¿Qué es lo que contamina al hombre? El corazón. No es la escuela, porque es que la escuela pública ahí me lo van a pervertir. Come on. Lea el libro de Daniel y dígame qué pasó allí. Es que en la universidad ahí le cambiaron la manera de pensar. Come on, es su corazón, es un corazón perverso, nunca ha sido regenerado. Es que en el trabajo y lo maltratan. Es el corazón. Usted lee la Biblia una y otra vez, usted encuentra ejemplo tras ejemplo, hombres maltratados como José, que lo vendieron sus hermanos, lo querían asesinar y terminaron vendiéndolo como esclavo. José tenía razón para ser un hombre malo, malvado, con el poder que recibió en Egipto para matar a sus hermanos, y lo que hizo fue que les proveyó, los amó, los cuidó, trajo a su papá, trajo a todos sus familiares, y por medio de él Dios salvó a toda la familia de donde vino a ser la nación de Israel. Él tenía razón para ser malo, pero él escogió obedecer a Dios. Aún en la prisión, cuando estaba en la cárcel, que lo llevaron injustamente con una acusación falsa, el dueño, el carcelero, perdón, lo dejaba ahí con las llaves y con todo. No tenía problema con José. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro del hombre. Es decir, usted ya trae la contaminación. Usted es el problema. En usted está el problema, en su corazón. No es lo que está sucediendo afuera, es su corazón. No es lo que sucede alrededor, no es cómo le hayan tratado, no es el tipo de maestro que le tocó, no es porque no pudo ir a la universidad, no es porque nació en pobreza y no tuvo cómo aprender más. No importa dónde, cómo y bajo qué condiciones haya nacido, usted venía ya con un corazón perverso. Los fariseos se justificaban a sí mismos haciendo obras religiosas y externas, y aún redefinían a Dios. Así se sentían calificados según ellos y más espirituales y rectos que los demás. Pero en realidad, en su ceguera, solo estaban mostrando la oscuridad de sus corazones, porque estaban rechazando la luz. Rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios. Rechazaron el camino, ellos querían tener su propio camino. Rechazaron la verdad porque ellos querían tener su propia verdad. Rechazaron la vida porque ellos pensaban que ellos podían producir su propia vida. No podían ver
porque su propio pecado los estaba cegando. Mi pregunta para usted hoy aquí, ¿por qué está usted hoy aquí? ¿Para qué vino? ¿Qué anda buscando? Tal vez alguien lo invitó, tal vez usted lleva años viniendo aquí, yo no sé, hay de todo. Yo no puedo ver el corazón de nadie, no puedo, solo le pertenece a Dios, solamente puedo preguntar. Pero ¿cómo está su corazón hoy aquí delante de Dios? Con lo que Él deja ver aquí en la Escritura. Dios le está llamando, Él quiere su corazón. Él no quiere sus actos religiosos. Él no quiere su apariencia. Él quiere su corazón. Dios le está diciendo, de acuerdo a las Escrituras, no ponga sus propias conclusiones. No ponga su propio razonamiento. No defina usted mismo lo que es la vida, lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que pasó desde Edén. Dios le dice a Adán y a Eva, no coman de ese fruto, porque cuando coman van a conocer el bien y el mal. Lo que está diciendo es, cuando una vez que lo coman, ustedes van a empezar a definir qué es bueno y qué es malo de acuerdo a su propio razonamiento. Y eso los va a alejar. Y Dios le está llamando, no haga eso, regrese a Dios. Créale a Dios. Tome la palabra del Señor, acepte la verdad de Dios y viva de acuerdo a esta palabra, lo que dice la Biblia como el estándar que gobierna sus pensamientos, su razonamiento, sus emociones, sus decisiones, su voluntad, todo su ser. Ese es el asunto que Cristo está tratando aquí. Dios ve el corazón, no la apariencia, eso no le importa a Dios. Y la realidad es que no hay ningún corazón que califique delante de Dios. Romanos 3:10 dice que todos a una se desviaron. Todos, sin excepción. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Así que si usted ve a sus hijos como angelitos, olvídese, no lo son. Trátelos como angelitos porque usted es el papá y la mamá, pero acuérdese, es un corazón perverso. Es un corazón que tiene que ser confrontado con el pecado, llevado a la verdad y al arrepentimiento, llamado a Cristo. Verso 19, el por qué. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Otra lista que encontramos aquí. Cuando encontramos una lista, preste atención, por lo general, preste atención. La primera palabra le está dando la clave a usted de cómo está conectado todo. Y cuando Jesucristo comienza a definir el corazón, empieza primero con los pensamientos. Después habla de homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Pero todo comienza con el pensamiento. Y Jesucristo mantiene ese como el centro de la lista. Los malos pensamientos es donde se comete todo tipo de crimen y de maldad. No necesariamente se lleva a cabo de una manera física, pero sucede en la mente. Allí comienza con un pensamiento. Mire, cuando Jesús enseñó el sermón del monte, Él dijo, habéis oído decir, no matarás. Y los judíos enseñaban, sí, el Señor dice, no matarás, pero tú puedes odiar a esa persona, la puedes maltratar, le puedes hacer aquí, le puedes hacer allá. Con que no lo mates está bien. Jesucristo les dice, tú has oído decir no matarás, porque eso es lo que ellos enseñaban. Pero yo les digo, el que siente rencor hacia su hermano, el que le llama idiota, tonto o estúpido, ese es culpable del infierno, es un homicida. Es un homicida en su corazón. Jesucristo está conectando el pensamiento de la persona con el corazón. Y Jesucristo está presentando que Dios está juzgando el corazón de esa persona por los pensamientos que están en su mente. ¿Qué es lo que hay en la mente? Ese es el centro de esto que el Señor está enseñando aquí. El asunto es el corazón. Ellos también enseñaban, el Señor dice, habéis oído decir no cometerás adulterio. Ellos se tomaban un montón de libertades en esa área. El Señor le dice, habéis oído decir no cometerás adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer y la desea, inmediatamente lo conecta con el que la desea en su corazón, ya adulteró con ella, ya pecó, ya está mal con Dios. Aunque aparentemente diga que es un hombre de una sola mujer. Eso es lo que Jesús apunta desde que comienza la disputa con los fariseos en cuanto a lavarse las manos. Ellos veían la tradicional, la religión externa,
pero Jesús todo el tiempo apuntó hacia el corazón. ¿Y sabe quién más ve la tradición y la apariencia externa? Usted y yo. Jesucristo no está describiendo, no tomemos la posición del hipócrita, de pensar, esos fariseos, esa gente. Ahí vienen otra vez, mira, ahí están, esa gente, híjole, ni qué hacer con ellos. Esos somos usted y yo. Yo no estoy diciendo que procuramos vivir así, pero lo que estoy diciendo es que su corazón y mi corazón son corazones malvados y que la tendencia natural que usted y yo tenemos es esa. Eso es lo que primero vamos a tender a levantar. Y Jesucristo está confrontando, no hagas eso. Está alerta y procura atender mejor tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Eso nos cae a todos. No sea que seamos doblemente hipócritas y más que los fariseos al tomar esa posición. Desde el Antiguo Testamento, la palabra del Señor habla del corazón. Verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Las manos pueden estar limpias, pero el corazón puede estar sucio. El único que puede purificar un corazón es el Señor. El hombre está descalificado completamente delante de Dios. Tito, capítulo 1, versos 15 al 16. Rápido miremos esto que Pablo le dice a Tito aquí. Y se refiere al corazón. Ahí lo va a encontrar después de segunda de Timoteo, Tito 1, 15 al 16. De nuevo afirma el punto, lo externo, en realidad todo es puro, ¿no? Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En apariencia parece que le sirven a Dios, pero en realidad no le están sirviendo porque su corazón está lejos de Él. El libro de Colosenses habla de eso también cuando dice de cosas que tienen en apariencia cierto atributo de bondad, pero que no sirven para nada contra los deseos de la carne. Cuando se cumplen, se guardan ciertas cosas, pero en realidad no sirven para nada. Cuando alguien está contaminado por dentro, no importa lo que haga por fuera, no importa. Cuando estudiamos las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 5, estábamos viendo las características del corazón de un creyente que Jesucristo las describe. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, y da una lista allí. Y algo que nosotros concluíamos, porque Jesús está mostrando el corazón. Si usted no es una persona que está contrita en su corazón por su pecado, si usted no es un pacificador no es el que hace la paz y se la lleva por la paz, no es eso. Un pacificador es uno que confronta lo que es verdadero para que Dios sea honrado, ese es un pacificador. Y uno que está dispuesto a sufrir por la verdad, usted no hace nada de eso. La conclusión que siempre sacábamos es, no se preocupe, usted no lo va a hacer, usted no puede con eso. A menos que Dios cambie su corazón, ninguna de estas características lo va a representar a usted jamás. No puede. Es imposible humanamente hacer esto. Es Cristo el único que puede cambiar el corazón. Es Él el único que puede dar por medio del Espíritu Santo convicción de pecado para ver cuán contaminado y sucio está su corazón y cómo usted está condenado delante de Dios por eso y necesita un corazón nuevo. La pregunta para usted ahora es, ¿está su corazón lejos de Dios? ¿Dónde está su corazón? De acuerdo a las Escrituras, ¿dónde está su corazón? Usted sabe dónde está su corazón. La única manera para poder venir a la presencia de Dios con un corazón limpio, es la única manera. Y para que eso suceda es necesario suplir las necesidades que usted tiene, las primordiales, que son el perdón de sus pecados y recibir un corazón nuevo. Para recibir el perdón de los pecados, tiene que creer
en lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no estaba siendo vencido por sus enemigos. Él voluntariamente dio su vida para ser ejecutado justamente la paga de los pecados sobre Él. Aunque Él era justo, Él nunca pecó, pero la justicia de Dios se hizo sobre Él cuando Él tomó nuestro lugar. Usted debe creer en esa obra. Él murió pagando por sus pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día y le garantiza vida eterna. Y por eso le puede dar un corazón nuevo. Si usted pone su confianza en Cristo, no en usted. Su confianza en Cristo no es su capacidad de ser bueno. Su confianza en que Cristo le puede limpiar su corazón, no en que usted por rituales externos pueda limpiar su corazón. Entonces, usted puede tener un corazón limpio delante de Dios, pertenecer a la familia de Dios y disfrutar de una relación íntima con Dios el Padre a través de Dios el Hijo, teniendo la presencia de Dios el Espíritu en su vida, gobernando su mente, su corazón y dando mucho fruto para Dios. De lo contrario, el único fruto que su corazón puede producir es homicidios, contiendas, pleitos, disensiones, chismes y toda esa categoría. Pero si su corazón le pertenece al Señor, el fruto que va a dar es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fe. Porque eso es del Espíritu. Usted no lo puede producir, Dios en usted lo puede producir. Los discípulos, Jesucristo les está enseñando esto aquí que acabamos de leer. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos así el mensaje de hoy? Creo que hoy batimos el récord con el horario. Es que les veo la cara de hambre y digo, tenemos que terminar pronto porque hay que comer ahorita. No, queremos coordinar con la iglesia en inglés para poder comer juntos. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que inspiraste a Mateo a escribir cuando narró tus palabras, cuando narró las palabras de los fariseos, cuando nos deja ver lo que sucede con la multitud, con Pedro, con los discípulos. Y más allá de eso, cuando nos dejas ver el mero corazón del asunto, Señor, que es el corazón del hombre. Lo que tú quieres mostrar es la necesidad que el hombre tiene de un Salvador. La necesidad de alguien que le rescate de su propia maldad. La necesidad de alguien que lo limpie completamente, le dé un corazón nuevo, porque el corazón del hombre está manchado con la maldad, con la inmundicia, es oscuro y es lejos de Dios cada corazón. Oramos, Señor, que nos ayudes a ver nuestra propia maldad, a confrontar nuestros propios pecados, a no escuchar el texto y juzgar a los fariseos y decir yo no soy como ellos, sino mirar qué de eso tengo yo y cómo puedo confrontar lo que aparento y mejor vivir de corazón delante de ti, amándote con todo el corazón, con toda el alma, con todos los pensamientos, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Porque tú eres digno de ser adorado y amar al prójimo como a nosotros mismos, si es que nuestro corazón está rendido a ti, Señor. Y los que no, oramos. Dales la fe, Señor. Suplicamos, rogamos creyendo que tú eres el que puede hacer eso. Dar la fe, Señor. Abrir el entendimiento para que puedan conocer a tu Hijo Jesucristo. Tener el perdón de sus pecados cuando se arrepientan, Señor, y recibir la vida eterna y ser hechos personas nuevas, con un corazón nuevo. En Cristo Jesús oramos creyéndolo y esperándolo, Señor. Amén y amén.